Buenas tardes, bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos a una sesión del Consejo General para recibir como miembro de número a don José Mario Díaz Fernández. Miembros de número, familia de don Mario, señoras y señores, ya inmediatamente vamos a dar paso al doctor Díaz Fernández para que lea su discurso que lleva por título Ciencia y tecnología en el auge energético hasta el siglo XX, evolución en Asturias. Le contestará el discurso el miembro de número de esta casa, señor don Jesús Menéndez Peláez. Sin más, le damos la palabra a Mario Díaz. Nos bajamos nosotros porque van a pasar diapositivas, entonces queremos ver. Buenos días, ilustrísimo señor presidente, miembros del REIDEA, miembros de sus academias, autoridades, amigos. Hoy tengo por aquí muchos amigos, compañeros. Gracias a todos por vuestra presencia. El tema que he elegido para este acto es un análisis y descripción de la evolución de la ciencia y la tecnología hasta principios del siglo XX, 1900. En particular en Asturias, y cómo el auge energético modifica la ciencia, la tecnología, la forma de vida y la transformación de las empresas. La sociedad agraria y artesanal, que evolucionaba lentamente, sobre todo en la cornisa a lo largo de la Edad Media, se ve propulsada por la disponibilidad de energía de carbón a partir del siglo XVIII, afectando también las costumbres y la cultura. En Asturias, esta disponibilidad de carbón nos convierte en un agente de desarrollo atrayendo tecnología. La evolución de la ciencia es muy lenta, casi exclusivamente en temas de ciencias naturales. El contenido que aquí se recoge lo he organizado en 4 capítulos. El primero, con la historia y la evolución de la ciencia y la tecnología a escala global del mundo conocido. Los 3 capítulos siguientes corresponden a la evolución en Asturias, viendo el escaso paralelismo, o al menos el que hay, con el capítulo anterior. El capítulo 2 trata los aspectos de formación en la región, el 3 la situación de los científicos y el 4 las tecnologías y las industrias. En este último capítulo se señala primero la tecnología tradicional, después la relacionada directamente con la introducción del carbón y el hierro y en último lugar las implicaciones en todas las industrias que se crean fruto del impacto del crecimiento energético. El objetivo de esta presentación, de unos 50 minutos, es, en primer lugar, evidentemente, cumplir con las condiciones de entrada como miembro numerario en el REIDEA, pero además me he planteado hacerles una presentación para animarles a leer el libro. Espero que la reducción que voy a hacer en esta presentación no resulte excesivamente limitada o simple para muchos y que, por el contrario, que sirva como resumen de lo que pueden encontrar en estas 166 páginas del libro. Comenzamos así con la historia de la ciencia y la tecnología. Historia larga, amplia y muy tratada, con muchas causas y efectos de interés para ser tratados de uno en uno, y en algunos casos, como dice el mago Jorge Luis Borges, no sabemos si son efectos o causas uno de otro. Comenzamos en este forzado, muy breve resumen con la ciencia, ese gran poder que ha movido casi todo lo terreno y respecto a lo que pronto se plantearon preguntas sobre su contribución o no a la felicidad, como decía Émile Zola. Así, comenzamos por la ciencia. Las primeras civilizaciones reconocidas con el gran desarrollo de la tecnología, incluso ciencia, señalan a Mesopotamia, el creciente fértil, alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, después Egipto, combinado con los conocidos de China y la India, y se recogen en Grecia y Roma en nuestra era. Clasificados como ciencia, se mencionarán algunas personas. En ciencias naturales, biología, Aristóteles y Caro; en geología, Cuo; en matemáticas, Pitágoras, Euclides, Aryabhata, que se desarrollan como apoyo en particular a la arquitectura, y 2 figuras en medicina, Hipócrates y Galeno, que traspasan sus conocimientos hasta la Europa del Renacimiento, incluso hasta Asturias en el siglo XIX y más. Hay muchas otras figuras que forman parte de la cultura básica del bachillerato. Aquí he recogido algunos nombres que tenían un interés para mí particular. Me ha parecido interesante ir señalando al mismo tiempo que la evolución de la ciencia, la de la arquitectura en Asturias.
algo más visible hasta la actualidad, y así ver la incorporación o no de lo global en los dos temas. Para esta época muestro el camarín que cantamos, seguido de Castro de Coaña, y señalar la llegada de los romanos que nos pusieron a trabajar en las minas para llevar oro a Roma. El salto entre lo global y Asturias era evidentemente gigantesco, también en arquitectura. El largo periodo de un milenio de la Edad Media conlleva una dispersión de la población, concentrada en la supervivencia, salvo casi en monasterios. Se señalan los conocimientos que se transmitían desde la antigüedad en medicina, árabes, Arrachi y Avicena, y judíos maimónides. También los productos para salud, Albaitar y García de Horta. Y ya en contacto con el Renacimiento, Avesalio, con sus artísticas disecciones que llegan a Asturias de forma muy limitada varios siglos después. El gran Alberto Magno, patrono de las ciencias, llega con sus conocimientos hasta nuestro siglo XIX. Y añado a dos grandes nuestros, Isidoro de Sevilla y Alfonso X Sabio. Girolamo Fracastoro señala el salto de la biología y la enfermedad en el Renacimiento. La muy alta Edad Media es una época brillante en Asturias, con edificios como San Julián, Foncalada y Valdedios, por decir alguno de esa docena larga del prerrománico, con contribuciones diversas, incluyendo bizantinas parejas. El Renacimiento no es solo el periodo de crecimiento de la astronomía en el siglo XVI, donde Copérnico, Kepler y finalmente Galileo marcan una línea que sigue a los grandes cambios en pintura y literatura. También lo fue en matemáticas, Cardano, y en geología, Steno en cristalografía, y la gran figura de la metalurgia, oculta durante siglos, Giorgio Agrícola, incluso sin impacto práctico en la Asturias del siglo XIX. Y dejo para el final a Newton, la figura que lanza la ciencia hasta el siglo XX, físico con su libro Principios Matemáticos de Filosofía Natural, denominado Principia, quizás el más influyente de la historia de la ciencia. Acompaño aquí a Newton con Leonardo, gran figura de casi todo, aunque más de la tecnología. La arquitectura se ve impulsada por las conexiones monásticas, transmitiendo de forma rápida, mucho más rápida, las corrientes arquitectónicas, mucho más rápido que las científicas. Muchas de las actuaciones cubren periodos de siglos. La gran obra es la catedral, pero he querido completarlo con el claustro de San Vicente y Santa María de Llanes. Aunque el siglo XVII suele señalarse como un frenazo después del empuje anterior, tenemos muchas figuras. Son bien conocidos matemáticos como Pascal o Leibniz, la contraparte de Newton, en geología Hawking y en cristalografía Newton. Conviene señalar a Leeuwenhoek por su desarrollo de las lentes, facilitando los estudios biológicos, y comienza los estudios de la química con Robert Boyle. El impacto de las academias de ciencias en estos siglos, hasta el siglo XIX, es fundamental para entender el desarrollo del conocimiento. En Asturias, en el siglo XVII, es la época de palacios y casonas, muchos restaurados con frecuente estilo barroco, como la Universidad Camposagrado de Avilés y el Monasterio de San Pelayo. El siglo XVIII es un periodo de relanzamiento. La química se constituye como ciencia a finales de siglo, sobre todo con el francés Lavoisier, y muchos ingleses, por ejemplo, Davy, el de la lámpara de mineros. La biología se estructura con la clasificación del Linneo y se discuten los procesos evolutivos por Lamarck y Buffon. Finalmente, en medicina se inaugura el periodo de las vacunas con Edward Jenner, y señalo a Javier Balmis por su encomiable extensión a América de un proceso de globalización de la medicina, la vacuna de viruela. Hay muchos ejemplos arquitectónicos en Asturias en el siglo XVIII con características neoclásicas, palacios como Revillagigedo en Gijón, Camposagrado en Oviedo o el balneario de las Caldas, creado con los estudios de análisis de aguas, la ciencia de la época. El atraso científico en la región seguía, no obstante, siendo mucho mayor que el arquitectónico. El siglo XIX es un siglo de explosión científica, aunque con diferentes periodos. La química tiene tres figuras: Dalton introduciendo la teoría atómica, Avogadro relacionando el tamaño de las moléculas con el mundo observable, y Mendeleev presentando la tabla periódica. Hay tres españoles que contribuyeron con el descubrimiento de elementos: Antonio Ulloa, Platino, Fausto de Luya, Wolframio, Andrés del Río Vanadium. Se debe mencionar el desarrollo de la química orgánica con Liebig, Dumas y Berzelius, y abriendo la bioquímica Fischer. En física tenemos a los promotores de la electricidad, Franklin, Galvani y Volta, y su aprovechamiento con los trabajos de Ampère, Ørsted y Gauss. Y en la segunda parte del siglo, estamos hablando ya del siglo XIX, en la segunda parte del siglo, los grandes físico-químicos, Gibbs, Maxwell y Boltzmann, que desarrollan la termodinámica. En biología, las figuras son Schleiden, Kohn, Pasteur y Koch, que desarrollan la microbiología. El conocimiento de la evolución de los seres vivos fue descrito por Darwin y Wallace,
y la genética por Mendel. Incorpora aquí a Zeiss y Abbe, desarrolladores de la óptica, impactando en particular a la biología, pero también a otras ciencias. En geología, Dana organiza la clasificación de los minerales en 1848 y para el estudio del medio ambiente, los instrumentos de Torricelli, la circulación atmosférica por Hadley y las comunicaciones promovidas por el telégrafo de Morse que cambiaron estos estudios. En medicina se inicia el estudio del cerebro, Catton experimentó con corrientes eléctricas en monos, Pavlov los reflejos condicionados y describiendo las células nerviosas, Golgi y nuestro Cajal considerados padres de la neurociencia. Resumen muy simplificado, como digo, de lo que encuentran en el libro. En el siglo XIX, fruto del desarrollo económico, tenemos nuestras muestras de edificios modernistas, la extensión de las casas rurales como la Mariñana y el impacto de la arquitectura indiana de algunos de esos 300.000 emigrantes hacia América que se distribuyen. Paramos aquí la historia de la ciencia. La historia de la tecnología está menos difundida. Las técnicas se estructuran en tecnologías y se estudian en forma globalizada conforme avanza en las ingenierías. Las industrias han sido las grandes propulsoras de las tecnologías y las universidades de su estudio para formación. La historia de las tecnologías en las grandes culturas ha sido muy brillante. Por decir algo, recordar a los egipcios o a los romanos como grandes constructores. Aquí, no obstante, quiero señalar las de la Edad Media, que nos han afectado de forma muy importante en la Edad Moderna y de la que se ha solido olvidar sus contribuciones. Sin embargo, algunas técnicas clave en el desarrollo humano tienen su foco en este periodo, en particular en navegación, en agricultura, en la producción de energía, en construcción y en movilidad. A continuación, seguiré un orden comenzando ya por la revolución industrial en la primera mitad del siglo XVIII y después algunos sectores que se desarrollan por la propia revolución industrial. Dos de los grandes objetivos guía de la revolución industrial fueron sobre todo la mejora de los sistemas de hilado, la gran industria de la época, y la necesidad de insuflar aire y extraer agua de las minas de carbón, que comenzaba a ser visto como interesante después de perder el carácter tóxico ante el problema del agotamiento de la madera para fabricar carbón vegetal. La máquina desarrollada por Newcomen fue el enfoque básico para extraer agua, con problemas en su aplicación general, lo que consiguió Watt con su máquina patentada en 1869, que aprovechada por la empresa Matthew Boulton, esta empresa comenzó su explotación y el desarrollo. Básicamente, quemando carbón en una caldera se genera vapor que mueve un pistón que se transforma en giro mediante un sistema biela-manivela. Al mismo tiempo se recupera parte del vapor en un condensador. Pero su aplicación y la mejora energética se realiza a través de ciclos termodinámicos, como el de Stirling, ahorrando energía, lo que permite el uso industrial real. Para el carbón podemos comentar la primera etapa, la extracción en la mina, la dificultad de insuflar aire con los métodos anteriores y extraer agua con máquinas que pueden encontrarse en el magnífico Museo de la Minería y la Industria del MUMI que tenemos en Asturias. El uso del carbón podemos señalarlo primero para la producción de energía con su oxidación, en segundo lugar fabricando coque en instalaciones análogas a las utilizadas anteriormente para la producción de carbón vegetal, y después en baterías de coque, como se muestra en una ilustración de Alfonso Iglesias con Pinón sobre un artículo científico de Pintado Fe, que fue el primer director del Instituto del Carbón de Asturias. Después el coque se usa para reducir el mineral de hierro a hierro metal en bajos hornos o altos hornos en el siglo XIX, formándose la radio con un 3% de carbón aproximadamente. Para pasar a acero, alrededor del 1%, se realizaba en hornos de pudelaje sustituidos a partir de 1856 por el convertidor Bessemer, más eficaz y que podía tratar, por ejemplo, minerales con fósforo como los del País Vasco, lo que desplazó la potencia en su momento de la siderurgia de Asturias, facilitado por los viajes del País Vasco a Liverpool, llevando mineral y trayendo carbón. La base de todo ello se fue conociendo ya a mediados del siglo XIX con los métodos analíticos desarrollados a partir de Bunsen, obteniéndose el diagrama hierro-carbono, clave para interpretar los conocimientos experimentales de siderurgia, incluso los de la Edad Media. Hay algún programa de televisión donde se puede analizar precisamente más esto. A partir de estas industrias y sus desarrollos, se entiende mejor el resto de campos que fueron creciendo, y que resumiré al máximo ahora. La pólvora fabricada en Europa a partir del siglo XIII movió a la industria, incluso mejorando las comunicaciones, con fábricas en Asturias como en La Manjoya, y que fue reduciéndose por la aparición de la nitroglicerina por sobrero y su aprovechamiento por Nobel como dinamita. También
la metalurgia de zinc se desarrolla porque entonces se precisaba carbón y es el inicio de la mina de carbón de Arnao la que desarrolla la Real Compañía Asturiana y que después continúa como la Asturiana de Zinc. También tiene un paso en Asturias la industria de fertilizantes, ya próximo al año 2000, del año 1900. La industria está basada en la producción de ácido sulfúrico, nítrico y carbonato sódico, SOSA, no sosa cáustica, desde mediados del siglo XVIII. Estos eran compuestos ya conocidos y fabricados en pequeña escala, pero que a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX se transforman en los grandes procesos químico-industriales. También son la base del crecimiento industrial de la fabricación de productos como el jabón y la lejía. De forma breve, otros 4 grupos. El sector de refractarios se desarrolla a partir de las necesidades en hornos con altas temperaturas y de resistencia química, siendo un campo en el que Asturias producía hasta no hace mucho cerca del 50% de España. El diagrama de fases sílice-óxido de calcio, señalando las fases presentes según la temperatura, se usa para entender hoy día los procesos y productos. Los cementos se desarrollaron desde la antigüedad, pero a mediados del siglo XIX el Portland crea un nuevo sector renovado, con gran potencia asturiana ya a partir de 1900. En particular con Tudela Beguín, aquí mostrado con las canteras y los hornos rotatorios. Se pueden analizar a partir del diagrama ternario de óxidos de calcio, silicio y sodio. El siguiente sector tradicional, pero que se multiplica en el siglo XX, con el aprovechamiento, 19 y 20, con el aprovechamiento de la energía disponible, es el agroalimentario. La clave fue la posibilidad de transformación y conservación de alimentos, conociéndose qué pasa en esas transformaciones. En particular, el mundo lácteo, ganadero, la sidra y el vino. Hay finalmente una serie de sectores que se están desarrollando, ya muy a finales del siglo XIX, en particular la electricidad, recubrimientos aparte de la cal y posteriormente el aluminio y el papel. El segundo capítulo, una vez presentada la situación general, es la formación, la educación en Asturias hasta 1900, también de forma breve. Conviene conectar la situación con la descripción ya en la Alta Edad Media, cuando quedan definidas las disciplinas del trivium y quadrivium, en particular por Alcuino en la época de Carlomagno, que curiosamente ya estaba interesado no solo por lo que denomina sutilezas gramaticales, sino también queriendo conocer el curso de los astros. La formación para Asturias, salvo algunas escuelas episcopales o de órdenes religiosas, se realizaba fuera, hasta que llegó a la Universidad de Oviedo, que tardó unos 40 años en establecerse a partir de los deseos de Fernando Valdés, iniciándose en 1608. Hay una primera etapa de casi 2 siglos que podemos establecer, dos etapas, digo, la primera hasta el año 1800. La historia de la Universidad de Oviedo se cuenta sobre todo a partir de la historia de Fermín Canella, con una primera edición en 1873 y la definitiva de 1903, que recoge de forma resumida en el libro, mostrando las dificultades en el crecimiento y la dependencia del exterior. Tras un siglo XVII, siguiendo básicamente el esquema tradicional de Alcuino, el siglo XVIII avanzaba apenas, pero afortunadamente surge la figura del benedictino padre Feijó, que nació en Orense en 1676 y que llega a Oviedo en 1709, fue defendido por los Borbones, sobre todo Fernando VI, del que fue consejero real en 1748, y fallece en 1764. Se comentan en el texto algunos de sus intereses por la ciencia y las personas que presenté en el capítulo anterior. También en este ámbito de apoyo a la universidad quiero señalar a otro de sus defensores, Pedro Rodríguez de Campomanes. La otra figura descollante del siglo XVIII, en este caso fuera de la universidad o al menos en paralelo, es, como bien sabéis, Gaspar Melchor de Jovellanos. Hay muchas frases de Jovellanos que podrían señalarse en su afán por promover la ciencia y la tecnología. Me gustaría darle la palabra a Jesús para tratar este apartado, pero no corresponde ahora. Jovellanos apoya a la Real Sociedad de Amigos del País de Asturias, que va a ser una entidad clave para la universidad en el siglo XIX, en el ámbito de las ciencias. Y también promueve el Real Instituto de Náutica y Mineralogía, que al menos sirve para indicar los temas que se consideraban importantes en la época para el desarrollo de la región, la navegación y recursos minerales. El Instituto Jovellanos, donde estudié a finales de la década de los 60, de 1960, se declara con ciertas condiciones sucesor de este Real Instituto. El siglo XIX es la época de lanzamiento en Europa de las universidades, en particular las alemanas. Se menciona habitualmente el modelo promovido por el naturalista, geólogo y explorador alemán Alejandro de Humboldt,
considerado junto a otros padres de la ecología, que contó con salvoconducto de España por América y recibió allí conocimientos de las personas del universalismo español como Hervás o Mutis, y que promovió la unificación de las distintas ramas de la ciencia y la cultura. La historia política en España de la época marcó un corto periodo de 19 para las ciencias en la universidad. El proceso napoleónico y sus consecuencias casi nos conduce a los años 30, de 1830. A continuación hay un periodo de ordenación de las universidades con una serie de leyes que impactan escasamente en el desarrollo de las ciencias. La de Rivas y la ley Vidal, hasta la ley Moyano de 1857, que conduce a la creación de la Facultad de Ciencias, 1857. Son unos años muy interesantes donde la Real Sociedad de Amigos del País se imbrica con personas en la universidad dotándola de capacidad. Pero solo 3 años después, se cierra debido a la escasez de alumnos. Parece que las letras y sobre todo los estudios eclesiásticos y derecho eran más atractivos en esa época. La Facultad de Ciencias pasa 35 años cerrada. En todo este periodo, los centros de enseñanza media, que a mediados del siglo XIX se llamaron institutos, mantuvieron los conocimientos y equipos científicos. La Facultad de Ciencias abre a partir de 1895 y ya en el siglo XX se produce la recuperación y conexión exterior con la entrada de profesores de otras procedencias. Algunos se señalan en el texto. En paralelo, la educación tecnológica no universitaria fue muy importante con la formación reglada en artes y oficios que sufrió numerosos cambios en la denominación. Con la ley Moyano, la enseñanza elemental dejó de estar vinculada a la ingeniería. En 1886 se crean 6 escuelas de artes y oficios en España, entre ellas la de Gijón, que daban derecho al ejercicio profesional y el acceso a las 3 superiores de ingenieros industriales. Y en 1903 se determinan las atribuciones de los peritos industriales. En ese momento tenemos en España 3 tipos de formación: las facultades y escuelas normales, universidad, las escuelas superiores profesionales, industriales, veterinarias, etc. Y finalmente las escuelas especiales, minas y caminos. Pasamos ahora al tercer capítulo. En esta sintética presentación se comenta ahora la situación de la ciencia asturiana. Para dar algunos datos de ella, en esta época podemos ceñirnos inicialmente a lo conocido de la antigüedad, aquí Plinio el Viejo, a través de la Iglesia. Fuera de los ámbitos de la ciencia, la sociedad vive en situación próxima a la supervivencia de la población en base agraria, con el apoyo familiar, los mercados y trueque como base. Tenemos unos 360.000 habitantes en 1797 y una gran dificultad de comunicaciones. Todo lo vence el trabajo rudo y la necesidad, en palabras de Virgilio. Este es un cuadro que le hicieron a mi madre, representando a mi abuela en su momento. En el siglo XIX, con alta natalidad y muerte, crece la población el 74%. En realidad, es una situación que pervive hasta el primer tercio del siglo XX, en cuanto nos separamos de los pocos desarrollados por la industria del siglo XIX, pero no hace falta ir a las salas, también se veía en el centro de la región. Así que el mundo de la ciencia se movía en un entorno muy diferente, muy limitado. La guía sería el gran Alberto Magno de 700 años atrás. Buscar las causas de los sucesos naturales, que decía. Lo divido aquí en 2 apartados, el siglo XVIII y el siglo XIX. Sobre el siglo XVIII, la información disponible es escasa, pero con el ánimo de organizarla para ir recuperando contribuciones, que están poco difundidas, contribuciones para el futuro, lo he clasificado en 4 apartados, de los que señalaré a algunas figuras, algunas de ellas notables. En mineralogía se señalan en el texto algunas contribuciones de interés en fósiles y minerales y en su aprovechamiento práctico, como Fray Íñigo de Buenaga y Nepomuceno Cónsul en hidroterapia. Las Caldas aparece ya mencionada en 1695 por el padre Carvalho, y las minas de carbón se mencionan en Castellón por Fray Agustín Montero a principios del siglo XVII y en 1737, por casualidad, en Valdesoto. Queipo de Llano es seguramente el más relevante. Y dentro de la serie de visitantes que en corto plazo de tiempo hicieron una contribución interesante describiendo aspectos mineralógicos y geológicos, mencionar a Joseph Townsend, procedente de Cambridge. En agronomía puede mencionarse a Francisco Cónsul Jove, de Vega de Poja, de Siero, un adelantado de estudios del suelo o el uso del estiércol y abonos del norte de España, también para la producción de vinos. Había estudiado artes y matemáticas en Oviedo. Y también Fray Toribio de Santo Tomás con su arte general de granjerías con las costumbres de la zona de Columna. En botánica, Benito Pérez Valdés estudió la flora asturiana y publicó un memorial de la botánica española. En matemáticas, la figura es Agustín de Pedralbes,
de Lastres, que participó en París en reuniones para definir el sistema métrico decimal y que junto a Jovellanos promovió la enseñanza de matemáticas en el Instituto de Náutica y Mineralogía y envió alumnos a estudiar química con Proust en Segovia. En medicina, la figura imprescindible es Gaspar Casal, natural de Gerona, pero que estuvo en Oviedo de 1717 a 1751, que escribió la pelagra y la relacionó con la alimentación deficitaria por el amplio consumo de maíz. Después se vio que era por el déficit de niacina, vitamina B3. En México no lo padecían porque con la nixtamalización que estaba extendida allí, cociendo con cal y lavando después, se liberaba triptófano que aumentaba la absorción de niacina. Se le señala como uno de los padres de la epidemiología, habiendo estudiado también la sarna, asma y lepra. También fueron interesantes los trabajos de José Dorado en divulgación, Diego Velasco y Francisco Villaverde de Pola de Siero también, con conexiones en París trayendo instrumental quirúrgico. Siglo XIX. En el siglo XIX, el empuje de la revolución industrial promueve un cambio en muchas direcciones. Hay un paso desde las palabras, la fantasía y el romanticismo a la realidad que necesita de conocimientos y hechos prácticos. Se han comentado ya las dificultades en nuestra universidad, lo que se manifiesta en problemas en su desarrollo. Guillermo Schulz es quizás la figura principal. Fuera de la universidad, miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País por sus trabajos geológicos, publicando en 1855 el mapa topográfico de la provincia de Oviedo, detallando los terrenos carboníferos que serán después explotados. Contribuyó a la creación de las escuelas de prácticas de Almadén y Asturias y la Escuela de Capataces Mineros de Mieres, que se inaugura en 1855. A otro nivel, Fuertes Acevedo con su mineralogía asturiana y Casiano del Prado con su exploración de los picos de Europa. Dentro de la universidad, a mitad del siglo, comienzan a tener importancia algunos trabajos de química con unos 50 años de retraso respecto a los comentados en la primera parte de esta presentación. Los trabajos tenían que ver con temas de interés industrial, aprovechamiento de algas, aguas minerales, quiero decir, producción de sidra, aprovechamiento de gas de hulla, con dos figuras conocidas. Pérez de Salmeán, que en el cierre de la Facultad de Ciencias se quedó en Oviedo con el apoyo de la Sociedad de Amigos del País, se quedó en el instituto, habiendo sido también rector durante más de una década, y José Ramón Fernández Duanco, que se movió entonces a Santiago, Madrid, y fue catedrático y rector en la Universidad de Barcelona. Varios de los trabajos de ambos fueron introducidos por Magín Bonet en una breve estancia como catedrático en Oviedo. El siguiente área importante fue la biología, con el empuje de dos organismos surgidos en 1846. Uno, el Jardín Botánico, en lo que hoy es el Parque San Francisco, con el apoyo de la Real Sociedad de Amigos del País nuevamente, y otro, el Gabinete de Historia Natural, en cuyo entorno se mantuvieron discusiones sobre la evolución de las especies, discusiones de tintes ideológicos. En 1850, Juan Vilanova, paleontólogo, fue catedrático 2 años en Oviedo de Historia Natural, creando un entorno prometedor. Fue promotor de la Sociedad Española de Historia Natural. En agricultura, Pérez Mínguez estudió en detalle los abonos minerales y las enmiendas en la región, Yeso y Marga, que ya se mencionaban curiosamente en la época carolingia, siglos IX y X. Menciono también a Roberto Frasinelli como uno de los viajeros naturalistas por Asturias. En matemáticas mencionar al político José Posada Herrera, y en medicina, en una época con importantes problemas de salud, pervive la disputa entre las teorías miasmáticas y la bacteriología, que ya había sido desarrollado ampliamente por Louis Pasteur alrededor de 1864. En 1898 se crea el Colegio de Médicos de Asturias. Después de los científicos, paso a ver los tecnólogos. Las tecnologías, en esta época, e incluso actualmente, se crean como introducciones de empresas que después se organizan para preparar personas en el entorno como ingenieros. Puede servir la frase de Steve Jobs para señalar la importancia de las empresas en los nuevos conocimientos. Veré los tres apartados que están ahí primero, la experiencia previa al mundo del carbón y el hierro y las industrias que se desarrollan a continuación. En el grupo primero, en este grupo 4.1, tenemos en primer lugar los conocimientos mecánicos. Estamos hablando de los previos, ¿no?, a la revolución industrial. Importantes para la producción de energía mediante ingenios hidráulicos, energía para molienda o para el batanado de telas de lino, telas de lino fundamentalmente. La gran diversidad de artefactos son una base de numerosos términos tecnológicos en asturiano.
Hay también muchísimas consejas y refranes que apoyan los conocimientos existentes, o sea, eran útiles para la difusión de las consejas, ¿no? En la producción primaria se acumulan también muchos conocimientos. En el siglo XVI aumenta la rotación del terreno y el cereal. En el siglo XVIII el despegue del maíz y la patata, 1780, multiplicándose las cacerías, el abonado, la nidificación y la diversificación. Los mayorazgos, iglesia y monasterios eran casi los únicos propietarios, lo que cambió poco con la desamortización de Mendizábal de 1836 y las siguientes. Cambiando poco las propiedades, así como las comunales. Hay referencias de actividad pesquera desde la Alta Edad Media. En el siglo XIX crece debido a las regulaciones, como la gremial de 1864, el desestanco de la sal de 1869, la libertad de industria de 1873 y de pesca de 1885. Para entonces, la demanda de salazones y pescados creció por la población ligada a la industria, como se comentará en el apartado 433. El otro gran apartado de objetos de consumo es extenso, muchos en relación con los carpinteros, el gosho, la sierra, el arado, en toda esta serie de herramientas que precisaban en la vida cotidiana. Resumo ahora en segundo lugar el impacto, el 4.2, ¿no? el impacto del carbón y del hierro, ¿no? En particular del carbón, que Asturias ha poseído en grandes cantidades, más bien escasas en hierro. El carbón generó un cambio social recogido, por ejemplo, por Palacio Valdés, o aquí por la canción Si yo fuera picador, que cantaba el Presi en los años 70, que yo vi en alguna de sus presentaciones. Era un mundo, tenía mucho público, hoy día sí parece increíble. Pero eso exigía un esfuerzo que se ve o apenas se ve en la pintura de Moré. El número de minas se multiplicó. La de Arnao fue una de las primeras explotadas industrialmente que se utilizó después para la fabricación de zinc. El Fondón es continuación de la mina La Nanona, promovida por el Marqués de las Marismas, que Duro adquiere en 1868 y que convierte en el primer pozo vertical. Es la sede actual del archivo histórico de Unosa ya en el siglo XX y quizás albergue una planta pronto de 5 megavatios para producir hidrógeno. Quizás. El transporte del carbón a los puntos de uso generó un aumento de la comunicación, sobre todo por ferrocarril, que vino francamente muy bien. El fracaso de llevarlo por el río Nalón de la felguera Trubia a finales del siglo XVIII es bien conocido. El mayor hincapié lo recibió el tramo Gijón-Langreo, que se abrió en 1856, después de incorporar importantes innovaciones como el plano inclinado de San Pedro a Florida, con una especie de polea con contrapeso para ahorrar energía, es el de la izquierda. Yo tengo fotos de niño en ese entorno. La carretera carbonera entre estos dos puntos se acabó antes, en 1842, movilizando el entorno de Sierra y Noreña, la carbonera. La línea Gijón-Pola de Lena, promovida por la fábrica de Mieres, se abrió en 1874 y ya la salida a la meseta con otros objetivos no se logra hasta 1884. Un amigo me decía en broma que antes de esto era más fácil llegar a la Córdoba de Argentina que a la española. Los trazados de San Esteban con Trubia y Oviedo se realizan entre 1874 y finales de siglos. Comparativamente, la primera de pasajeros, para mostrar la diferencia, la primera de pasajeros pasa por ser Oviedo Infiesto en 1891, casi 40 años después, ¿no? El transporte ferroviario, sobre todo iniciado para el carbón, cambia las perspectivas y la forma de vida en Asturias. Las minas de hierro, interesantes al principio, no eran las mejores del país. La más importante aquí ha sido la de Yumeres, en Cabo Peñas, y quedan restos de otros importantes, Uferrera en Covadonga, que también contiene manganeso, o Santa Rita en Saliencia, ambas ahora con perspectivas turísticas. No conviene dejar de mencionar la explotación de otros muchos minerales, como cobre en el Aramo, mercurio en Soterraña, o fluorita en Berbés. La siderurgia, reducción de óxido de hierro a metal con carbón desde los hititas, pasó con coque a hornos más altos produciéndose a radio, a ver si se hace en el futuro con hidrógeno. Los primeros en España para hacer cañones y munición. A finales del siglo XVIII se instalan los hornos en la fábrica de armas de Trubia, Casado de Torres, en 1794. Mucho después se produce en Trubia y a continuación se van estableciendo los polos de Mieres en 1879, en particular con la participación de Numan Guilú y de Langreo con Pedro Duro en 1860. En 1868 Duro Felguera había puesto el primer tren de carril de España. Y en 1875, Duro Felguera produce 20.700 toneladas de hierro colado con 3 hornos. También tenemos los interesantes hornos de Torales, en Quirós,
que solo previvieron funcionando entre 1870 y 1875. El tercer eje fue promovido por Isidoro Clausel, que valora la situación de Gijón y su puerto, produciéndose ahí la primera colada en 1880. Haré hincapié en algunas personas. La transformación del antiguo régimen va acompañada de la invención y producción masiva de productos. Además de los trabajadores, se requiere conocer la técnica y el que provee el capital, que puede ser el Estado. En algunos casos el segundo es superior, en otros al revés. En el primero señalo aquí a Fernando Casado, ingeniero militar que estuvo en Asturias entre 1792 y 1794 en relación con Trubia. Antonio Lorza, también militar, fue nombrado director en 1844 de la fábrica de Trubia hasta 1863 y contó con el apoyo del marqués de Camposagrada. Dionisio Tirí fue contratado por Elorza para las minas de Riosa, siendo después director de Arnao, y en 1865 fundó la fábrica de pólvora de la Manjoya, que contribuyó a la salida a la meseta del ferrocarril, la pólvora. Intentó incorporar la dinamita, pero ya lo tuvo que hacer su sucesor Carlos Beter, llegando también a producirse ácidos, señalados antes. Entre otros se puede citar también a José María Ferrer y Adolfo Lesuán. La participación belga en nuestro desarrollo fue muy importante. En esta complicada división, ahora de ingenieros y empresarios, conviene señalar la situación de la formación de la ingeniería. El cuerpo de los ingenieros militares se creó en España en 1710 para construir defensas, incluyéndose en 1730 en los Estados Mayores del Ejército. Después de la paz de Aquisgrán de 1748, hubo fondos para caminos y puertos, incorporándose los ingenieros de Marina en 1799. La Inspección de Caminos, Canales y Puertos surge en 1799 y la escuela fue creada en 1802 por Agustín de Betancourt. Pero la Escuela de Minas de España merece atención especial aquí. Fue el primer centro de estudios superiores, creada en Almadén en 1777, con el régimen similar a los militares, lo que explica su importancia en el desarrollo del carbón y el hierro en Asturias, aunque requirieron formación amplia en Europa. Señalaré un par de ellos. Jerónimo Ibrán publicó 2 libros importantes, Metalurgia General y Puentes Metálicos, fue nombrado director de la fábrica de Mieres por Numa Bilú, montó el primer taller de construcciones metálicas y se le considera creador de los ferrocarriles Fete. Luis Adaro instaló el primer lavadero mecánico, fundó el Pozo María Luisa, creó la fábrica de productos químicos de Agoño, fue sucesor técnico de Pedro I en la Felguera, y en un nivel siguiente aparecen nombres como Francisco Gascue o José Suárez. Pero también debe mencionarse la contribución de los aprendices, en particular de Trubia, a partir de 1850, en una línea que pasa por los de Mieres y un siglo después en Sidesa. También las mencionadas escuelas de artes, que mencioné antes, de artes y oficios, por ejemplo, de Cantás. Y por supuesto de trabajadores en general, como casi siempre en el desarrollo industrial, con la atracción de personas del sector agrario. Y finalmente, señalar los inevitables cambios culturales, y debido a la actividad industrial, creándose nuevas formas culturales. Y por otro lado, la cultura minera desarrolló, además, un sentido político y de solidaridad impresionantes. El último y muy importante apartado, el 4.3, es el de la tecnología, es el de los conocimientos en los sectores industriales que se desarrollan a partir del mundo creado por los del carbón y el hierro. Se multiplican los productos con energía y tecnología ante las necesidades de las personas. Adam Smith estuvo dando aire al desarrollo económico industrial en la revolución industrial. Clasificándolos, hay en primer lugar 3 grandes sectores derivados de los primarios, carbón y hierro, son explosivos, armas, metalúrgicos, refractarios, y la línea de fertilizantes a químicos. Surgen directamente de las tecnologías primarias señaladas y de sus necesidades. El segundo, basado en la disponibilidad de energía, son los materiales como cal, vidrio, cerámica, la metálica, fundición y la transición a la electricidad. El tercero es el alimentario, que se beneficia de las posibilidades de conservación. El cuarto, materiales de uso directo, nuevas tecnologías mecánicas aplicadas por el uso de energía. Y finalmente, en quinto lugar, los puertos, que añaden oportunidades económicas a todas, facilitando la difusión tecnológica y el sector de construcción naval con muchas tecnologías. Comencemos. El sector de explosivos se desarrolló por las necesidades de las minas y después para la mejora de las comunicaciones. En la Manjoya se producían en 1884 alrededor de 100 toneladas de pólvora, siendo la mezcla de sólidos clave en su fabricación. La introducción de la dinamita cambia la tecnología precisándose los detonadores adicionalmente a las mechas.
La fabricación de fulminato, isómero de cianato, para detonadores, pasa a ser importante formándose al verter nitrato de plata disuelto en ácido nítrico sobre etanol a unos 80 grados centígrados. En el paso desde las reales fábricas militares del siglo XVIII, con una componente sobre todo, las reales fábricas militares del siglo XVIII, con una componente sobre todo artesanal, hacia la producción industrial se precisó formación, como las escuelas de aprendices de Trubia en 1850 señalan, trayéndose no obstante también expertos en hornos y moldeadores como Josep Beltrán y Julio Puy, muy conocidos, vamos, incluso recientemente. En 1857 comienza a funcionar la fábrica de La Vega sobre el convento de 1153, trasladándose las instalaciones de San Feliz en Oviedo, contribuyendo a su desarrollo poblacional. Dispuso, en su época, de térmica, de una central térmica, fundición y forja, tratamientos superficiales y de madera, creando una escuela de artes y oficios, muchas de ellas técnicas muy nuevas, muy novedosas. La producción de zinc, a partir de las minas de carbón de Arnao, utilizado para reducir las calaminas, tiene una historia impresionante, incluyendo las modificaciones al descubrirse la bauxita en Reozinc en 1856. Fue un modelo de las minas de carbón y del desarrollo del puerto de Viles. Estuvo promovido por Jules Hauser en la Real Compañía Asturiana de Minas. En 1880 se produce el final del guano a nivel competitivo y la aparición de superfosfatos por reacción de la roca fosfórica con ácido sulfúrico residual de la fabricación de explosivos. En 1904 se abre el taller de ácidos y la fábrica de superfosfatos en La Manjoya. Otros fertilizantes iniciales fueron el sulfato amónico y las escorias básicas. El sector químico se desarrolla también con aditivos para el sector textil, alumbre y capa rosa, que crecen con los desarrollos del sector químico de los siglos XVIII y XIX, señalados en el apartado 1. El sector del lino se hunde en Asturias, por una pena, y hasta 1901 no comienza la algodonera en Gijón. Fue simbólica la creación de la industria de la estrella en Gijón en 1848 para la fabricación de sustituto de cera por saponificación de estearina extraída de sebo mediante sulfúrico alrededor de 1860. Las fundiciones crecen a partir de mediados del siglo XIX. En 1850 se crea la Begoñesa, después Julio Kessler e Industrial Aviada, que llega a empresa hasta 1982. Anselmo Cifuentes crea la fundición Cifuentes Stolz, que se integra en Duro, y sobre todo la fábrica de Moreda y Gijón fue comprada por Santa Bárbara, especializada en trafilado de alambre, y fue un motor principal en las fusiones de Uninsa y Ensidesa, que todos conocéis, en el siglo XX. La sociedad Tudela Beguín no se crea hasta 1898. La industria de la cal fue muy importante en Asturias, con abundancia de caliza, y había cientos de caleros en la región. Se fabrica por calcinación de caliza a alta temperatura para lo que se precisa combustión de carbón. En 1791, Jovellano señalaba las grandes cantidades de carbón que se utilizaban por los caleros y dueños de obras. Alrededor de 1830 comenzaron a usarse en Asturias hornos continuos, sustituyendo a los de marcha intermitente que se decía para cocer la cal. Su utilización ya bíblica en blanqueo de casas se multiplicó en su uso en la agricultura para corrección y para tratar enfermedades de plantas, y que fue estudiada por los científicos agronómicos señalados en la sección 3. Todavía queda el uso en tenerías y para limpiar jugo de azucareras. La cal hidráulica se comenzó a fabricar en el siglo XIX para hacer baldosas y mosaicos, pero vivió, por supuesto, hasta los años 60 y 70, incluso en 90. La alfarería asturiana se dedicaba al uso cotidiano con técnicas antiguas. Ya en el siglo XV se conoce la de Miranda en Avilés, y algunos alfares fueron mencionados después por jovellanos. En este siglo, el desarrollo de los hornos y conocimientos exteriores se introducen aún con una competencia creciente. A escala industrial, la fábrica de loza la asturiana se creó en Atahoyo, en Gijón, en 1876, y la fábrica de loza de San Claudio se crea en 1901. También se multiplica la fabricación de ladrillos y tejas que llegan hasta nuestra época. En 1844 se crearon dos fábricas de vidrio, la vidriera en Avilés por Antonio Orobio y la industria en Gijón por Anselmo Cifuentes, que trajeron respectivamente tecnología de Bélgica y de Suiza, el conocido Luis Truán, fabricando vidrio plano, lucernarios y vidrios de colores. La empresa La Industria comienza a fabricar la botella verde para la sidra, mejorada en 1889,
80 con el molde de hierro y que también fabrica los vasos vidrieros. En 1883, la vidriera Ibarra Milán en Sabugo traía manchoneros de Bélgica y Holanda. En 1900 se crea Gijón Industrial fabricando botellas y vidrio plano, que pasa a ser después Gijón Fabri. Comparativamente, la fabricación por Cristalería Española en Avilés no empieza hasta 1952 y la Bohemia Española hasta 1939. La iluminación fue un motor para el desarrollo industrial en el siglo XIX. En 1812 se crea en el Reino Unido una empresa para aprovechar los gases de destilación de la hulla, sustituyéndose farolas de aceite por gas. En 1859 llega la iluminación a Oviedo con la fábrica de gas y electricidad, empujada también por las necesidades de la fábrica de armas, cesando su actividad en 1985. En Gijón se inaugura la fábrica de gas en 1870, después la Popular de gas y electricidad, que se integra en Hidroeléctrica de Cantábrico. Las bases, cambiando de tema, las bases de la generación industrial de electricidad se han señalado en el capítulo 1 en base a los descubrimientos de Ørsted y Faraday alrededor de 1820. La electricidad para iluminar en España comienza su historia con un farmacéutico en 1852, las Ramblas en Barcelona en 1875 y la Puerta del Sol en 1878. En 1885 se prohíbe el alumbrado por gas en teatros y en 1881 se instala una red de alumbrado en Sotres. La primera central hidroeléctrica en Asturias es la Luz del Sella en 1895 y la Malva en Somiedo en 1915, la más antigua aún en funcionamiento. Los carburos funcionaron de forma sustitutiva en el siglo XX, yo los conocí. La disponibilidad de energía incorporó maquinaria en sectores alimentarios y vapor como elemento de esterilización y conservación. Esto hizo que a finales del siglo XIX Asturias fuera la primera provincia en instalación de mantequilla y escabeches, entre las 3 primeras instalaciones en embutidos y conservas de carne y pescado, y de las 7 primeras en cerveza y gaseosas. Sin duda, el lácteo es el principal motor. Asturias se especializa en manteca, batiendo las natas de la leche separadas por la noche, juntándolas a la industria para vender en Madrid, mientras la leche líquida se consumía en el centro de Asturias. Ahí está la mantequilla tal como la conocí de niño en casa de mi abuela. En 1827 se introduce la salación de manteca y el envasado primero en madera, después en latas, llegando comercialmente a Andalucía y América por el puerto de Gijón. Se llegó a producir en Asturias el 75% del total de España. Se debía, eso sí, evitar su enrancimiento por ruptura hidrolítica de triglicéridos o por oxidación de dobles enlaces. Las desnatadoras no llegan a Asturias hasta 1920. La mayoría de los quesos que en España eran tradicionalmente demasiado blandos y poco duraderos. En Asturias, los más resistentes para el transporte eran el Cabrales y el Casín, mencionados por Jovellanos. La sidra parece que fue mencionada en nuestra región por Estrabón y en el Foro de Avilés de 1116. En 1785 se exportaba desde el puerto de Gijón a Andalucía y las Indias. Los conocimientos ya señalados, desarrollados en 1870 por Pasteur en la fabricación de cerveza, no llegaron a su aplicación en la sidra. Pero el crecimiento económico de la segunda mitad del siglo XIX hace que se multipliquen los llagares, los toneleros, herreros, carpinteros y la industria vidriera, sobre todo para botellas y vasos, a partir de 1880. Sidra Cima de Coyoto se crea en 1875 y el gaitero empieza a champanizar en 1890, recomprimiendo el CO2 de fermentación, ejemplo hoy de economía circular. En Cangas de Narcea existe documentación del cultivo de la vid desde la Edad Media, siendo la principal riqueza a finales del siglo XIX, promovido sobre todo por el monasterio de San Juan Bautista de Corias del año 1032. En el catastro del Marqués de la Ensenada de 1752 se indica que había 350 hectáreas de viñedo y 68 lagares. El privilegio de venta en la zona protegida desaparece en 1834 con los liberales. La plaga de oidium hongo en la cornisa cantábrica llegó en 1853 combatiéndose con azufre, y en 1893 aparece la plaga de la filosera, insecto, que se combatió descepando las autóctonas y replantando con cepa americana injertada en las del país. Para la cerveza,
las materias primas son la malta, semillas de cebada germinada, lúpulo y agua, que se tratan a temperaturas intermedias, se filtran y fermentan con especies del género Saccharomyces durante unos 10 días. Las dos empresas fundamentales han sido la Estrella de Gijón, fundada en 1893, que fabricó cervezas gaseosas con marcas como Gaseosa Rossi, Sifones La Pipa, que seguramente os sonará a muchos, así como Hielo, pero que acabó cerrando en 1974. El Águila Negra de Coyote fue fundada en 1898 por socios suizo y español, reconvirtiendo la antigua fábrica de sidra champán que fueron sustituyendo por cerveza, trayendo maestros cerveceros de Centro Europa. Desapareció en 1993. Teníamos con ellos trabajos de investigación, pero bueno, parece que va por línea distinta. Las aguas carbónicas, sifones, datan del siglo XVIII, inicialmente como farmacéuticas, y en el siglo XIX hay alrededor de 200 en Asturias. Los licores se obtienen por destilación en alambiques con frutas fermentadas. Se consumen en España al menos desde el siglo XVII. La saga de destilados de los serranos comienza en 1880 y en 1895 funda en Oviedo Anís de la Asturiana, marca de referencia en España. Emilio, de la cuarta generación, falleció el pasado 2006. Llegaron a crearse 5 azucareras en Asturias. Las principales han sido 5 azucareras en Asturias. La de Beriña, creada en 1894, absorbida en 1903 por la Sociedad General Azucarera, que cerró en 1957. La de Pravia, que se inauguró en 1900 tras la Guerra de Cuba, fácil de entender la elección del sector de azucarero y que hubiese llegado a ser 5, tenía maquinaria alemana y capacidad para 350 toneladas al día de remolacha en el entorno. El puerto de Gijón importaba cacao, lo que explica la implantación de fábricas de chocolate, que pervive en algunas de las canciones que seguramente os suenan a muchos. Los tostaderos de café han sido también muy frecuentes. La Flor de Pibes se remonta a 1886 en Pravia y en Oviedo. A finales del siglo XIX se abrió en Gijón la primera fábrica de chicoria, denominada el León Holandés. La matanza tradicional de animales es un tema de importancia antropológica durante siglos, y la elaboración chacinera estaba muy extendida, siendo Tineo uno de los concejos más importantes. En 1875, Justo Rodríguez de Noreña creó la Fábrica de la Luz, introdujo nueva maquinaria y capacidad para exportar a América, siendo el germen de otras fábricas de embutidos y mataderos en Oreña. La primera fábrica de conservas de España, en barricas de madera y botellas de cristal, se abrió en Gijón en 1828 por Francisco Álvar González, y su hijo Mateo ya usó la de hojalata. En Candás, la primera factoría fue La Flor en 1889. El despegue fue mayor a partir de 1880, con la ampliación de las artes de cerco, promovida por las necesidades de sardina para los fabricantes de conservas de Gijón, Avilés, Candás y Luarca. Hasta el siglo XX no parece que hubiese fábricas de jabón en Asturias, aunque se fabricasen en las casas de forma artesanal con ceniza de leña y sebo de vaca o ternera. La ceniza de leña pues era el carbonato. Las fábricas de lejía tienen un gran desarrollo con muchas marcas, ya en el siglo XIX, como la obetense, la japonesa y el mundo. En las tenerías, separados el pelo y la carne de la piel, se trataba con cal y se le da elasticidad y resistencia mediante el curtido, sobre todo con cromo. En 1888 había 65 pequeñas tenerías en Asturias que compraban cal a las caleras. En el siglo XIX se crean 2 importantes fábricas de curtidos. En Vegadeo, la fábrica del campo, que fue creada por Pedro Zavala en 1823, con hornos y aprovechamiento del agua del río Suarón. En Avilés, en 1901, por los hermanos Rodríguez Maribona, que habían regresado también de Cuba, se crea la fábrica de curtidos Maribona, que ahora es la nave de la curtidora, que todos también conocen. Un ejemplo de industrias auxiliares es la litografía, creada en 1796. La primera se instala en Trubia en 1847 por el Orza, y en Gijón se establece la metalográfica Moré. Otro clásico, la fábrica de tabacos en Gijón se creó en 1822, promovida por el ministro Canga Argüelles, con gran carga laboral que llegó a tener 1.500 trabajadores en una ciudad con 20.000 habitantes, sobre todo mujeres, que introdujo maquinaria a mitad del siglo, por ejemplo, para picadura, y que cerró en el año 2002. En la industria de la madera, señalar Gijonesa de Maderas, creada en 1875, que introdujo sierras mecánicas y madera esposada de 1880. Los puertos. Los puertos de Avilés y San Esteban de Pravia
tienen interés desde la Edad Media, en particular por el monopolio de sal desde el siglo XII y el transporte alfolíes. En 1899 se crea Ferrocarriles Vasco-Asturiana desde el Valle del Turón a San Esteban como puerto carbonero. El de Avilés pasa por periodos marcados por el proyecto de Arnao y el movimiento de los muelles, a los muelles de raíces. En la Edad Media, Gijón era un puerto de cabotaje al oeste del Cerro de Santa Catalina. En el siglo XVIII gana importancia pasando a ser la aduana y suministro a la región. En 1852, Salustio González Regueral propone el puerto de la Ensenada de Gijón, que no se inaugura, el puerto exterior, hasta 1907. La construcción naval tiene larga tradición de carpintería de ribera en diferentes puertos. En Gijón se establecieron, en particular, varias empresas en Natahoyo. En 1887, Cifuentes y Stolz establecen el primer dique seco, clave para hacer barcos de mayor nivel, y la construcción naval pasó a ser una actividad básica en Gijón. Las industrias papeleras y aluminio se desarrollan bien entrado el siglo XX, con algunos antecedentes de la primera. El desarrollo industrial en la segunda parte del siglo XIX se realizó con un importante papel financiero regional y apoyo tecnológico exterior, aprovechando el empuje del carbón y la siderurgia, y configuraron el urbanismo de la región. Muchas de las actividades fueron inmortalizadas por algunos de los más importantes pintores asturianos, así por ejemplo Darío Rebollos en la primera, señalada ahí, Nicanor Piñole con una imagen de los trabajadores en el muelle de Gijón y Evaristo Valle con su pintura de los elegantes. Con esto termino la presentación de los apartados anteriores, pero he querido recoger en el texto un resumen final, una especie de conclusiones que pueden leer en el texto. Aquí solamente comento muy brevemente los apartados 5.3 y 5.4. En forma resumida, para novelistas de lo imposible, solo algunas preguntas. Podemos preguntarnos cuál sería nuestra evolución sin carbón, el impacto del aislamiento regional y su efecto en la cultura y configuración política, si llegó a cristalizar en nuestra región un sentido de confianza y cooperación en un proyecto común, el impacto que ha tenido el sistema regulatorio actual y cómo les va a otras regiones ahora, cómo sería la cultura, esto decía que era para novelistas de lo imposible, cómo sería la cultura actual asturiana sin el aporte de la industria del siglo XIX, y finalmente, cómo funcionar ahora con una industria sin disponibilidad de energía barata. Y también, de forma sintética, recordar que al tiempo que nuestra sociedad estaba contribuyendo industrialmente con la carbonización, entre 1850 y 1900, ya en esa época, Eunice Foote y John Tyndall, pero sobre todo Svante Arrhenius, el de la ecuación de Arrhenius para muchos, estaban describiendo el impacto en el calentamiento global por la producción de CO2. Además, el desarrollo de la ciencia y las economías de escala han generado una rápida reducción de costes de energías renovables, dejando a un lado la sostenibilidad y mostrando el empuje de la ciencia y la tecnología. Termino. Conviene ver el modus citandi de los documentos analógicos en la bibliografía y los digitales en el apartado final del documento, todo elaborado sin usar herramientas GPT. Disponen de una versión previa de este documento completo en la red, pudiendo bajarlo libremente. Agradezco que me indiquen cualquier comentario de ampliación, correcciones, etc. Mis agradecimientos para Charlo Rodicio, Carlos Lastra, Eloy Pellegrí y Jesús Menéndez Peláez, por su contribución revisando diversas secciones de este documento. A Jesús, que pudo ser muchas cosas en la vida, también ciclista, acordeonista científico, y que nos puede seguir sorprendiendo con sus actividades futuras, tengo que agradecerle además su contestación, que ha debido elaborar solapándose con sus numerosas actividades familiares, musicales, entre otras. A todos los miembros del RIDEA, y en particular a su director Ramón Rodríguez, gracias por el reconocimiento que me han dado como miembro numerario. A mis profesores, alumnos, compañeros y amigos, a todos ustedes, y más allá del final, a Araceli, mi mujer, amante de la verdad, decía mi abuela que quien acepta en el casar no me queda que aceptar. A toda mi familia. Ahora sí, al terminar finalmente de escribir este documento, el pasado junio, recordaba la poesía de Góngora sobre la brevedad de la vida, en alguna forma como aroma de estoicismo. Mal te perdonarán a ti las horas que limando están los días que reyendo están los años. Peligro corres, licio era el propio Góngora, si porfías en seguir sombras y abrazar engaños, que pudieron inspirar el cronógrafo de Cambridge, donde un soltamontes siniestro come nuestro tiempo. Muchas gracias.
documentos y la medalla que acredita su condición de miembro de número. Empezamos con la medalla. Diploma que acredita a la condición de miembro de número de don José Mario Díaz. Tiene ahora la palabra don Jesús Menéndez Peláez para dar contestación a este discurso. Muy queridos, ilustres miembros de esta noble institución que es el RIDEA, muy querida familia de Mario, amigos todos. Evidentemente, yo soy aficionado a la música. Y el propio Mario aludió en el epílogo final. El proyecto o los proyectos que en este momento tengo de la jubilación, hace 13 años ya que me jubilé, después de todos los honores y galardones de la ANECA, decidí enviar mis libros a mi pueblo, a Salas, y allí reposan. No sé si con alguna utilidad o no. Y tengo 3 proyectos aprobados por la ANECA. En primer lugar, hacer de abuelo. Es un gran proyecto en el momento de la vida, ¿no? En segundo lugar, por aquello de mantener, digamos, una mente sana en un cuerpo sano, pues todos los días me impongo la penitencia o el placer más bien de andar en bicicleta 40 kilómetros por el valle de Peón, subiendo el Curviello. Y fíjense, un programa de estos que hay ahora que regulan todo, Strava, pues me ha concedido un galardón, me ha dado digamos, la medalla local de la subida al Curviello. Es decir, soy la persona que más veces ha subido el Curviello. Es un galardón que acepto con mucho afecto. Y después el tercer proyecto es la música. Después les diré, yo fui sacerdote anteriormente y el destino que me dieron durante 5 años fue ser organista, coadjutor organista, como Johann Sebastian Bach, Kapellmeister. Bueno, entonces la música
después de 50 años sin tocar una tecla, porque la vida universitaria no lo permite, pues ahora me he iniciado de nuevo con la música vinculado al Conservatorio de Luarca. Por eso decía Mario que cuando él fue a verme juntamente con su hermano, yo estaba involucrado en estos proyectos. Y después de haber escuchado a Mario, yo no puedo seguir ni la tonalidad, ni tampoco el ritmo. Es decir, tengo que echar mano del transpositor, que es un aparatito que llevan los armonios, los pianos, para cambiar de bajar el tono, y eso ya es lo que voy a hacer también. Y después tengo que bajar el ritmo que impuso Mario, es decir, tengo que utilizar un metrónomo, y con ese metrónomo pues más bien ajustarme a un adagio. Quizás muchos de los aquí presentes les llama la atención el que un hombre de letras, y me puedo considerar hombre de letras, sea el perfil adecuado para recibir en esta noble institución a un científico de la categoría, de la talla de nuestro queridísimo catedrático Mario Díaz. Y así lo pensé yo cuando me lo propuso. Se lo manifesté a él y se lo manifesté a nuestro director. Pero por amistad y por obediencia asumí esta responsabilidad. Quizás mis reticencias a aceptar este compromiso se deban a un cierto complejo. Yo lo comentaba antes con mi compañera, la profesora catedrática Sanz, que los de letras tenemos un poco de complejo de inferioridad respecto a los colegas de ciencias experimentales. Y si me permiten, les voy a poner una anécdota. Quiero decirles que lo que está en el libro no corresponde, en muchas cosas sí, pero no corresponde a lo que les voy a contar aquí. ¿Por qué? Porque yo siempre pensé que una cosa es lo que se publica y otra cosa es la dicción oral, dicción escrita, dicción oral. Entonces, una anécdota que tuvo lugar, creo que fue en la década de los 80. En esa década de los 80, creo que era decana de la Facultad de Filología, los de Historia ya estaban en el Cristo, y en una de las reuniones que teníamos, pues al llegar al punto ruegos y preguntas, pues uno de los asistentes le dijo a la decana y le pidió la posibilidad de que los de letras pudiéramos utilizar la bata blanca, porque decía él que la bata era de alguna manera, dignificaba el carácter científico de nuestras enseñanzas. Se aprobó por unanimidad y nos prometieron que pondrían un
una bata blanca con el nombre profesor doctor fulano de tal. La estrené al día siguiente, pero cuando llegué, yo vivo en Gijón, y por el atasco llegué un poco tarde y tuve que aparcar como pude. Subí a mi despacho, me enfundé la bata blanca y bajé a la clase número 12. Y ¿cuál sería mi sorpresa? Que al poco momento aparece allí un bedel, que para nosotros era un bedel pues carismático, Pablo, y me dice: don Jesús, que la grúa le está cargando el coche. Entonces bajé, me presenté, como llevaba el nombre bien visible. Aquí el guardia se dijo: perdone, profesor Peláez, no nos habíamos dado cuenta de que este coche era de un profesor. Disculpe, el coche ya estaba en la grúa, y le manda a la persona que le quería decir: bajen por favor el coche del profesor Peláez, y para otra ocasión pues ponga un rótulo que el coche de. Bien, prevalencia de las ciencias experimentales por tener mayor salidas que las ciencias, llamémoslas así, de humanidades. El binomio ciencias-letras arranca ya de los tiempos medievales. El trivium y el quadrivium, al cual se refirió también el doctor Mario. El trivium englobaba las letras: gramática, retórica y dialéctica. Eran las artes sermocinales o artes de la palabra, mientras que el quadrivium abarcaba las matemáticas, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Esto por una influencia ya que habían utilizado los pitagóricos. Estas disciplinas eran consideradas la sierva, ancile, de la teología. Por tanto, la época áurea medieval fue el gran periodo de la investigación científica de los estudios teológicos. Con la llegada de Lutero se produce un cambio radical. La Contrarreforma católica hace de España el gran baluarte contra el protestantismo. Felipe II firma un decreto por el que a los estudiantes que habían salido al extranjero a estudiar en época de Carlos V, se les obliga a regresar inmediatamente a España para no contaminarse con las doctrinas luteranas. España se repliega sobre sí misma y deja un gran legado, pero en el ámbito literario, en el ámbito artístico y en el ámbito musical. Es nuestro siglo de oro. Las ciencias experimentales que en este momento ya emergen en Europa, sobre todo en la Europa septentrional, donde se asienta el protestantismo, en España no tienen esa suerte. En las universidades, dominadas en buena parte por las órdenes religiosas, la teología sigue ocupando el vértice de la pirámide científica. Es la ciencia por excelencia. Sin embargo, la mayor parte de las universidades se encargan
en unas polémicas estériles. Por ejemplo, la polémica de Auxilis, la polémica de los inmaculados, inmaculatistas o maculatistas, es decir, si la Virgen había sido concebida sin pecado o con pecado. Y sobre todo hay una gran polémica que tiene una gran repercusión en las órdenes religiosas sobre cuál de los dos santos Juanes tienen mayor poder sobre Dios, si el evangelista o el bautista. Como digo, eran unas polémicas totalmente, pues, ridículas. Estas estériles polémicas provocan enfrentamientos entre las distintas órdenes religiosas y la escolástica, que había producido la gran cultura medieval, decae vertiginosamente. Este es, grosso modo, el aspecto pintoresco que ofrecía la Universidad Española en general y la de Oviedo a principios del siglo XVIII. Las letras, con la teología a la cabeza, priman sobre las ciencias experimentales, con excepciones que recoge muy bien el trabajo de Mario Vidal. Primero Feijóo y finalmente Jovellanos quisieron liberar a la Universidad de Oviedo de este lastre que arrastraba nuestra universidad. Por eso la importancia que tendrá el Real Instituto de Náutica y Mineralogía, la génesis y finalmente la inauguración en 1794 es un larguísimo proceso entre Jovellanos y la Universidad de Oviedo. Jovellanos lucha por crear una escuela donde predominen las ciencias experimentales, matemática, física, química, mineralogía y náutica. Jovellanos recalca que el escolasticismo que reina en la Universidad de Oviedo es enemigo de las ciencias experimentales, que necesita la mineralogía y la náutica, las dos grandes fuentes de crecimiento económico que está necesitando nuestra región. Ítem más, dirá Jovellanos, ¿cómo puede enseñar matemática un catedrático titular de esta disciplina que al oír pronunciar la palabra hipotenusa soltó una gran carcajada? Finalmente, después de todas las controversias entre Jovellanos y la Universidad de Oviedo, el 7 de enero de 1794 se inaugura el Real Instituto. Y es aquí donde el catedrático Mario, a mi juicio, entra y recoge el testigo que le da Jovellanos. Quiero dejar claro mis grandes limitaciones como hombre de letras para comprender, y ya no digo juzgar, el discurso con que nos acaba de deleitar nuestro amigo catedrático de química. La primera, ahora me van a permitir que les hable un poco subjetivamente de mí, yo por personal, y por qué estoy aquí. La primera singulatura de mi perfil académico e investigador nace el 2 de octubre de 1957. Ese día el seminario de Covadonga acoge a un niño de 12 años que procedía de un remoto pueblo de la Asturias occidental, Labio,
y había vivido una infancia dentro de una familia muy humilde. Hoy ese niño, con 81 años, tiene el privilegio de presentar a este gran investigador que es el catedrático Mario Díaz. Por eso, para mí, la palabra seminario tiene unas connotaciones de gratitud y de agradecimiento. Muy poco antes de morir, mi propio padre me dio esta consigna, pocos días. Dice, me lo dijo en el lenguaje de la aldea. Meunenu, a los del seminario tienes que tenerlos siempre muy agradecidos, porque gracias a ellos pudimos estudiarte. Esto que dijo mi padre, creo que lo podrían haber dicho muchos padres de aquella década de los años 40 y 50. Y por eso, como les digo, estoy en un perfil de alguna manera familiar aquí entre ustedes. Aquí tengo una persona que fue uno de los baluartes de aquella mi primera singladura académica e investigadora. Es el profesor Fernández Conde. Gracias, querido Javier, por tu magisterio, por tantas cosas con que nos ayudaste en aquella época y nos sigues ayudando en este momento. Es y será siempre el gran maestro. La mayor parte de los profesores han ya desaparecido. Con este currículo eclesiástico, unido a la formación recibida en la época, yo ya llamaría época áurea, de la Facultad de Filología, me puse a leer este trabajo. Desde las primeras páginas me di cuenta de que aquella encomienda había de ser para mí un verdadero privilegio. En el caso que nos ocupa es la ciencia experimental unida a la tecnología, unos significantes que delimitan, según el método creado por el lingüista Ferdinand de Saussure, la acepción del término ciencia a la así llamada ciencia experimental, unida a la tecnología. Resuelven problemas y mejoran la vida humana. Esta es la gran labor que viene desarrollando el catedrático Mario Díaz. Permítaseme presentar en primer lugar su peregrinación existencial, familiar, doméstica. Yo soy yo y mis circunstancias, decía el gran Ortega y Gasset. La circunstancia histórica, querámoslo o no, modula nuestra personalidad. Somos los que fuimos. Dice un principio básico de antropología. El catedrático Mario Díaz nació en un caserío, Los Nozalinos, para pasar a los 2 años a Pañeda, aldea perteneciente al concejo de Siero. En esta aldea inicia sus estudios en una escuela rural, un centro de primeros estudios impartidos no solo en Asturias, sino en toda España, por unos docentes que marcaron para siempre a muchos españoles y de manera especial en Asturias. Una población rural agrupada en pequeñas comunidades, alejadas de los centros urbanos, habían de ser autosuficientes en la economía y en la educación.
El catedrático Mario Díaz pasó también por esta experiencia de haber sido alumno de una escuela rural. Pasará después al Instituto de Noreña y en esta etapa del entorno doméstico y familiar, como la infancia, la adolescencia y la primera juventud, se forman unas amistades que perduran para siempre. El catedrático Mario Díaz disfruta ahora en la madurez existencial cuando visita esos lugares o se reúne con los amigos de aquellos años, aunque cada uno haya seguido caminos diferentes. Vuelven a ser lo que fueron y hablan como lo hacían en aquel ya lejano ayer. También quisiera subrayar otro aspecto del catedrático Mario Díaz, del cual él está muy orgulloso, con su mujer Araceli, han creado una familia con 5 hijos, que a su vez les dieron 15 nietos. La fecundidad intelectual va unida a la fertilidad antropológica. Esta dimensión familiar es sin duda, yo creo, para Mario, el legado más importante en el paso por esta vida nuestra. Termina el bachillerato en el Instituto Jovellanos de Gijón. Precisamente este verano la Asociación de Amigos de este instituto le concedió el premio al mejor antiguo alumno que pasó por sus aulas. Inicia sus estudios universitarios en la Facultad de Química de Oviedo, donde llegó a ser profesor adjunto numerario en 1969 y después fue catedrático en la Universidad del País Vasco durante más de 5 años, para regresar como catedrático a la Universidad de Oviedo en 1987, donde lleva 37 años. Ojalá se prolongue muchos más la fecha de caducidad de su yogur universitario y existencial a la Universidad de Oviedo. El discurso del catedrático Mario, ya publicado y que tienen ustedes, rellena un vacío bibliográfico del que carecía la cultura y la investigación en Asturias. Es imposible resumir su peregrinación universitaria. Su amplísimo currículo da fe de toda una vida dedicada a esclarecer la evolución de la ciencia experimental y su aplicación a la tecnología, un binomio que cambió la vida en Asturias, como él fue describiendo. Cualquier universitario, sea de ciencia, sea de letras, queda impresionado por su currículum investigador y docente. Como responsable de evocar su talante intelectual en favor de Asturias, examiné con gran curiosidad los apartados de docencia a los que dedica casi medio siglo entre las universidades de Oviedo y el País Vasco. Publicó en revistas científicas más de 500 artículos. Dirigió 51 tesis doctorales, un número que para mí desborda mi capacidad intelectual. Si cada tesis tiene que aportar un quis novum, su legado con sus discípulos es casi inalcanzable. Me interesa destacar esta su empatía con el alumnado. Publicó manuales de apoyo a los estudiantes
algunos de ellos de referencia ya en otras universidades españolas. Cuando le felicito por toda esta gran labor de dedicación docente, me dice que en realidad es parte de la responsabilidad en ese medio siglo en pro de la enseñanza universitaria. Está orgulloso de haber podido contribuir a alumnos formados como doctores, a quienes ayuda a buscar la realización de su vocación cuando abandonan la universidad. Otro dato muy relevante de su currículum es haber unificado dos términos que se complementan: ciencia y tecnología. Al terminar la lectura de este trabajo, tengo la impresión de que la ingeniería es diferente de la ciencia en particular, porque la tecnología busca directamente la producción de aquellos bienes que requiere la sociedad y en particular la sociedad asturiana. Esto explica la conexión que mantiene con la industria no solo asturiana, sino internacional. Esta es la razón por la que el catedrático Mario Díaz creó el clúster de industrias químicas y de procesos de Asturias hace 25 años. Una entidad única que canaliza lo que siempre se pidió a la universidad: relacionar la enseñanza universitaria con la sociedad, en este caso con la industria. Otra dimensión de su talante investigador es la colaboración durante 4 años con el RIDEA en la difusión de la industria asturiana, con gran impacto en la cultura. También creó la red de centros de investigación en el tratamiento de aguas en España. Fue presidente de la Sociedad Española de Biotecnología. Todo ello responde a su doble interés: promover la cooperación científica en Asturias y que esta experiencia científica traspase el Pajares. Si tuviéramos que buscar un precedente de este enfoque de la ciencia en favor de la utilidad, esta búsqueda me resulta muy clara. Como ya dije, la figura de Jovellanos. A nuestro prócer dedica el catedrático Mario Díaz una síntesis muy acertada, como no podía ser menos. Como investigador que fui durante 25 años, primero con mi añorado maestro, el catedrático Caso González, y posteriormente como presidente de la Fundación Foro Jovellanos, por eso llevo aquí otra medalla, la medalla jovellanista del Foro Jovellano. Diría que el catedrático Mario Díaz sigue la senda que había iniciado el prócer gijonés a finales del siglo XVIII, con la creación del Instituto de Náutica y Mineralogía. Una divisa en latín resumía la finalidad de la investigación científica que se impartía en aquel novedoso centro en España. Quid verum, quid bonum, quid útil. Esto es una investigación. ¿Pero qué investigar? Una cosa útil, y la utilidad pública que el gran Jovino llamará ciencias útiles. El catedrático Mario Díaz es, a mi juicio, el último eslabón
de una larga cadena que enlaza a juicio de quien les habla con Jovellano. El ingreso del catedrático Mario Díaz ennoblece con su ingreso el Real Instituto de Estudios Asturianos. Permítanme que termine mi intervención con un marbete lingüístico latino tomado de la Biblia y embellecido en el siglo XIII con los melismas del canto gregoriano. No voy a cantar ese canto gregoriano, pero sí les voy a decir el texto. Et dies quam feci Dominus, exultemus eletemus in ea. O vos omne exultate e jubilate. Dice. Para culminar el protocolo del acto, y muchas gracias por su asistencia. De verdad que, como decía don Jesús, rellena un hueco bibliográfico enorme que en todo caso además abre caminos para que otros, él mismo y otros sigan investigando por ahí, ¿no? Reitero mi enhorabuena por esta llegada al IDEA, que será muy positiva para todos nosotros. Les doy a ustedes las gracias por haber asistido a este acto y levantamos la sesión. Muchas gracias.